Bien. Bueno, empezamos entonces la clase de hoy y terminamos vamos a repetir lo que hemos dicho en la última clase que se nos cortó. Así que empezamos con la segunda parte de alquenos, en las cuales vamos a ver las propiedades químicas de los alquenos. Como bien sabíamos nosotros, justamente los alquenos tienen como grupo funcional, es el doble enlace, o sea, el enlace molecular del tipo pi. Es una nube electrónica, ¿se acuerdan? Que estaba por arriba o por debajo del plano de los dos carbonos. Entonces este doble enlace va a contener un enlace sigma, que es un enlace fuerte, y un enlace pi, que es una fuente electrónica, una fuente de electrones, que es un enlace más débil. Acuérdense que en el enlace sigma se forma por un solapamiento frontal de los enlaces de los orbitales atómicos híbridos del tipo sp2. En cambio, los enlaces pi se formaban por solapamiento lateral de los orbitales atómicos p libres que quedaron en cada uno de esos carbonos debido a la hibridación sp2 que tienen cada uno de ellos. Entonces, la presencia de este doble enlace o de este enlace molecular del tipo pi es el que nos va a dar todas las características y todas las propiedades en cuanto a los tipos de reacciones que van a ocurrir alrededor de este doble enlace. Entonces, ¿qué reacción pueden ocurrir en este doble enlace? Bueno, la reacción que ocurre, a diferencia en los alcanos, en los alquenos ocurren reacciones que se llaman reacciones de adición, en las cuales una molécula que va a atacar a este doble enlace, ya vamos a ver qué características tienen estas moléculas, van a atacar y van a buscar electrones en esa nube electrónica pi, rompiendo este enlace molecular y sumándose esta molécula a la molécula orgánica. Entonces, a diferencia de lo que ocurría cuando veíamos nosotros en alcano, las reacciones en los alcanos eran reacciones de sustitución, donde una parte de la molécula orgánica era sustituida o cambiada por otra parte que se incorporaba a esa molécula orgánica. Acá, en los alquenos, las reacciones son reacciones de adición, donde una molécula que va a atacar a este doble enlace pi, directamente lo que va a hacer es sumarse rompiendo este enlace pi. O sea que por cada doble enlace que se rompe, o sea, por cada enlace molecular del tipo pi que se va a romper, se van a formar dos enlaces del tipo sigma. Entonces, ¿de qué depende la reacción? Bueno, la reacción va a depender justamente de la presencia de esa nube electrónica pi, donde hemos dicho que son electrones. Entonces los alquenos van a actuar como una fuente de electrones. Si vamos a verlo desde el punto de vista de las reacciones ácido-bases, estos alquenos se van a comportar como bases de Lewis, o sea, son fuente de electrones. Y van a tener que ser atacadas por partículas que tienen deficiencias de electrones, o sea, partículas que buscan esos electrones. Entonces, esas partículas que buscan electrones las vamos a llamar electrófilos. Electrófilos quiere decir amantes de electrones, o sea, que buscan electrones. Entonces, la reacción característica de estos alquenos va a ser una reacción de adición electrofílica. O sea que acá lo que va a reaccionar es un alqueno con una partícula que busca electrones, que en este caso se va a comportar como ácido, un ácido de Lewis, y es por eso que lo vamos a llamar electrófilo. Y la reacción será entonces una adición electrofílica. Un segundito. Entonces, esta adición electrofílica va a ser una reacción en la que se van a combinar dos moléculas para producir una sola. O sea, vamos a producir, a partir de la ruptura de un enlace pi, se van a producir la formación de dos enlaces del tipo sigma, más fuertes. ¿Qué tipo de reactivo puede unirse al doble enlace carbono-carbono? Bueno, como hemos dicho recién, son estos electrones de la nube electrónica pi, van a ser
electrones que están más sueltos, no están tan disponibles, ellos están más disponibles para los reactivos que lo ataquen, a diferencia de los electrones sigma, que están muy implicados justamente en mantener los núcleos de carbono unidos. En cambio, la nube electrónica pi no están tan implicados, y por eso ese tipo de enlace puede ser atacado por un electrón. Nuestros electrones son reactivos ácidos, buscan electrones, y por eso entonces la reacción es una reacción de adición electrofílica. Acá lo que tenemos, creo que vamos a empezar a ver, a partir ya de los alquenos, van a ser mecanismos de reacción. Esto lo que tienen explicado acá es un mecanismo de cómo sucede una reacción de adición electrofílica. Profe, disculpe, ¿se lo escucha Sí. bien? ¿Hola? Hola, sí, no se lo escuchaba bien por el audio. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí. Bien. Entonces, lo que tienen puesto ahí es un ejemplo de cómo es el mecanismo de la adición electrofílica. Lo que tienen abajo, si miramos en el cuadrito de abajo, tenemos distintas partículas que pueden, o sea, distintos compuestos que pueden atacar a este alqueno, que lo vamos a llamar HZ. ¿Sí? Ese HZ puede ser un cloruro de hidrógeno, puede ser bromuro de hidrógeno, puede ser yoduro de hidrógeno, puede ser agua, puede ser un halógeno. Bueno, son distintas, vamos a ir viendo después cada uno de estos ejemplos en particular. Pero en general, vamos a decir que un alqueno, cuando es atacado justamente por esta partícula que le vamos a llamar HZ, el par de electrones pi se va a mover, o sea, el par de electrones que están implicados en el doble enlace, el par de electrones pi, se va a mover a uno de los dos carbonos. Cuando se mueve a uno de los dos carbonos, se va a mover el par de electrones. Entonces, va a generar en uno de los carbonos un exceso de carga negativa en la cual se va a ir a unir el reactivo electrofílico, o sea, la porción de esa partícula HZ que va a atacar como electrófilo, que en este caso va a ser el protón. Acuérdense que el protón tiene carga positiva, entonces la carga positiva va a ir a buscar electrones. Entonces, ese par de electrones pi se va a mover hacia uno de los carbonos, ese protón se va a unir a ese par de electrones pi, generando, fíjense en el cuadrito de abajo, un carbono que tiene una carga positiva, o sea, un carbocatión. Este carbocatión es un carbono que tiene deficiencia de electrones. Por lo tanto, en el segundo paso, el resto de la partícula que quedó, que es este Z, acuérdense que al irse como protón el hidrógeno, deja su electrón. Entonces, este Z va a tener una carga negativa, ahí le faltaría como una carita negativa. Entonces, esa carguita negativa, esa partícula con carga negativa, la vamos a llamar nucleófilo. Los nucleófilos, a diferencia de los electrófilos, los nucleófilos son partículas que tienen carga negativa, tienen exceso de carga. Entonces buscan zonas con deficiencia de electrones. Entonces, en un segundo paso, se va a unir esa partícula Z al carbocatión, y por ende, si ustedes ven, a partir de la ruptura de un enlace pi, se van a generar dos enlaces sigma. En este caso, uno carbono-hidrógeno y el otro carbono-Z. ¿Sí? Bueno, ese es el mecanismo en general de una adición electrofílica. ¿Qué reacciones podemos tener siguiendo este mecanismo de adición electrofílica? Lo vamos a ir nombrando, después lo vamos a ir viendo una por cada una de ellas. Podemos tener reacciones de adición de hidrógeno, que es una hidrogenación catalítica, o sea, esto quiere decir que es una reacción en la cual nosotros vamos a adicionar hidrógeno en presencia de un catalizador. Ya lo vamos a explicar después. Podemos tener también la adición de halógenos. Halógenos en particular, nosotros vamos a ver que podemos hacer reaccionar solamente cloro y bromo. El yodo no reacciona con los alquenos, y el flúor reacciona de manera violenta, por eso tampoco se lo utiliza en las reacciones de adición. Entonces, cuando uno vamos a adicionar halógeno, vamos a trabajar únicamente con cloro y con bromo. Podemos también adicionar halogenuros de hidrógeno. Lo que entendemos como halogenuros de hidrógeno, nosotros entendemos al cloruro de hidrógeno, al bromuro de hidrógeno y al yoduro de hidrógeno. En el caso del fluoruro de hidrógeno, al igual que en la explicación, cuando todas estas reacciones con las cuales participa flúor son reacciones muy violentas, por lo tanto no la vamos a utilizar. Entonces, cuando hablamos de adicionar halogenuros de hidrógeno, hablamos de los hidruros de cloro, de bromo y de yodo. Podemos adicionar agua. Esta reacción la vamos a llamar reacción de hidratación.
esta reacción en particular, que no lo hemos visto todavía el mecanismo, pero es un mismo mecanismo de adición electrofílica, pero si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto obtención de alquenos, hemos visto deshidrataciones de alcohol, como para poder obtener alqueno. Bueno, acá lo que vamos a hacer nosotros es hidratar un alqueno, o sea, el paso contrario, ¿sí? Para obtener un alcohol. Entonces eso ya lo vamos a explicar también. Y por último, o sea, más allá de esta adición de agua, hay muchas otras reacciones también que participan en los alquenos. No me interesan todas, sino vamos a ver algunas de las reacciones. Una de las que me interesa es esta justamente, en la cual se llama hidroboración-oxidación, que también es una reacción muy característica de los alquenos, en las cuales nosotros hacemos reaccionar con una molécula que se llama diborano, y cual también vamos a obtener un alcohol, pero que tiene una característica diferente a la reacción de adición de agua por el mecanismo de la hidratación. Entonces, por eso me interesan estos dos casos en particular. ¿Por qué? Porque uno obtenemos un tipo de alcohol y en otro podemos obtener un alcohol diferente de acuerdo al alqueno que estemos usando, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a seguir explicando. ¿Cómo se adicionan? O sea, vamos a empezar hablando de los halogenuros de hidrógeno. Acuérdense que todos estos halogenuros de hidrógeno, todos van a seguir la vía del mecanismo que ya hemos visto hace rato. Entonces, vamos a ver unos casos y vamos a explicar por qué reaccionan de esa manera. Cuando nosotros adicionamos halogenuros de hidrógeno, vamos a adicionar el hidruro en estado gaseoso. No podemos usar ácido clorhídrico, no podemos usar ácido bromhídrico, no podemos usar ácido iohídrico. Porque en esos casos estamos hablando, cuando hablamos de ácidos, estamos hablando de este hidruro disuelto en agua. Entonces se trata de usar el hidruro seco, o sea, sin la presencia de agua. Acuérdense, porque si yo tuviera la presencia de agua, no solo se adicionaría el hidruro, ¿sí? Sino también se adicionaría el agua. Entonces, para evitar una reacción secundaria, se utiliza justamente este hidruro seco, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el primer cuadrito que está a su izquierda arriba, vemos un alqueno, que en este caso es el propeno, y el propeno lo vamos a hacer reaccionar con el ioduro de hidrógeno. Y tenemos dos posibilidades. Si ustedes se fijan en la primera reacción de arriba, tenemos un par de electrones pi, ¿sí? Que se va a mover a uno de los dos carbonos que tiene unido el doble enlace, ¿sí? En el primer caso, este par de electrones pi se va a mover justamente, si ustedes se fijan, hacia el carbono que tienen ahí en el centro. Entonces, la parte electrofílica del ioduro de hidrógeno, o sea, el protón, se va a ir a mover y se va a unir a ese par de electrones pi, o sea, generándose este enlace sigma carbono-hidrógeno. Y el otro carbono, el carbono 1, ¿sí? Este carbono 1 va a quedar deficiente de electrones y en un segundo paso, este ioduro, que tiene carga negativa, o sea, que actúa como nucleófilo, se va a unir a ese carbono. Entonces, dándome este producto que es un ioduro de N-propilo. Vemos la segunda posibilidad. En la segunda posibilidad, porque acá hay dos posibilidades, que el otro par de electrones, que este par de electrones pi, en vez de moverse hacia el carbono central, o sea, el carbono 2, se mueve hacia el carbono 1. Entonces, cuando eso ocurre, fíjense, cuando pasa a este lugar, este carbono se va a unir entonces al hidrógeno, al electrófilo. Entonces acá se movió el par de electrones y se va a formar ese enlace sigma carbono-hidrógeno. El carbono 2 queda deficiente de electrones y ahí se va a unir la partícula que es el ioduro, ¿sí? Dándome como producto un ioduro de isopropilo o un 2-iodo-propano, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, si se fijan, la opción de arriba, la primera, es una opción incorrecta. El producto que realmente da de esta reacción es este que está acá abajo. Miremos en la imagen de a su derecha arriba, tenemos un compuesto que es un isobuteno. Este isobuteno, o si quieren lo pueden llamar por IUPAC, lo llamemos 2-metilpropeno, lo hacemos reaccionar también con el ioduro de hidrógeno. Entonces, en el primer caso,
ese par de electrones pi se mueve hacia el carbono 2, que está acá. Entonces, en ese caso, ahí se va a unir el electrófilo, y el carbono que queda deficiente ahora es el carbono 1, se va a unir ahí al ioduro. Esa sería una posibilidad, dándome como resultado un ioduro de isobutilo, ¿sí? Y la otra posibilidad es que este par de electrones pi ahora se mueva hacia el carbono 1, generándose entonces la formación de este enlace carbono-hidrógeno sigma acá en el carbono 1. Y el ioduro se van a unir ahora al carbono 2 que queda deficiente de electrones. En ambos casos, fíjese, la opción incorrecta es la primera y la opción correcta es la segunda. Bueno, esto, un científico ruso, Samo Markovnikov, lo analizó a esto y se dieron cuenta que los productos reales de estas reacciones ocurrían cuando el par de electrones pi se mueve indefectiblemente, como regla general, hacia el carbono que está el que contiene el doble enlace, hacia el carbono que tiene más hidrógenos. Entonces, si uno lo mira, a ver, espere. ¿A dónde me fui? Deme un segundito, ya volvemos. Me salí de la pantalla. Volvemos acá. En el primer caso, si se fijan, el par de electrones pi se movió hacia el carbono que tiene menos hidrógeno. Bueno, ese mecanismo, o sea, no es el correcto. Siempre las reacciones en los alquenos siguen la regla que se llama regla de Markovnikov, donde el par de electrones pi indefectiblemente siempre se va a mover hacia el carbono que tiene más hidrógenos. Entonces, por lo tanto, este par de electrones pi se moverá, en este caso, hasta el carbono 1, y ahí se unirá el electrófilo, y en el carbono 2, que queda deficiente, se va a unir la parte nucleofílica de esa partícula que es el ioduro de hidrógeno. Lo mismo ocurre acá cuando hacíamos reacción con el isobuteno. La reacción correcta, si se fijan, es el par de electrones pi. Este tiene ningún hidrógeno, y este tiene 2 de hidrógeno, por tanto, el electrones pi se va a mover hacia el carbono que tiene más hidrógenos, quedando con deficiencia de carga el carbono que tiene menos hidrógeno. Por lo tanto, ahí se va a unir el ioduro. Por último, si se fijan, tienen ejemplos similares. Acá con un compuesto que es el 1-buteno, el par de electrones pi se va a mover indefectiblemente este mecanismo para acá, para el carbono que tiene más hidrógenos, y lo mismo ocurre, ¿sí?, con el 2 compuesto que tiene acá abajo, que es el 2-metil-2-buteno, en el cual este par de electrones pi se va a mover hacia este carbono. Acuérdense que se van a mover los electrones pi entre los carbonos que están involucrados en el doble enlace, o sea, este que tiene 1 y este que tiene ningún hidrógeno. Entonces el par de electrones pi indefectiblemente se mueve hacia ese carbono, y el ioduro se unirá al carbono que queda con la deficiencia de carga, ¿no? Bueno, este mecanismo de adiciones de halogenuros de hidrógeno es válido solamente para el cloruro de hidrógeno y para el yoduro de hidrógeno. O sea que la adición de halogenuros de hidrógeno como el cloruro y el yoduro de hidrógeno siguen la regla de Markovnikov. Vemos un caso especial. O sea, el caso especial en este caso sería adicionar bromuro de hidrógeno. Cuando nosotros, cuando veíamos, se hacían reacciones se experimentaban con bromuro de hidrógeno, se veía lo siguiente. Fíjense, en el caso del propeno o propileno, cuando le adicionamos bromuro de hidrógeno. Ellos veían que si en el medio de reacción tenían, o sea, no había peróxidos en ese medio de reacción, o sea, cuando hacen reacciones con estos bromuros de hidrógenos, hay sustancias que permiten eliminar peróxidos, y bueno, cuando eliminamos peróxidos del medio de reacción, si se fijan, la adición, en este caso el bromuro de hidrógeno, sigue la regla de Markovnikov. Si se fijan, en el caso del propeno,
el par de electrones pi se va a mover hacia el carbono 1, por lo tanto, ahí se va a adicionar el hidrógeno, y el bromo se va a adicionar en el carbono 2, dándome como producto final un bromuro de isopropilo. En cambio, si la reacción ocurría con la presencia de peróxidos, o sea que haya peróxidos en el medio, ocurre la reacción contraria. Fíjense, en este caso, en vez de moverse el par de electrones pi hacia el carbono 1, se movió hacia el carbono 2, dándome como consecuencia la unión o la formación de un enlace carbono-hidrógeno sigma en este carbono 2. Y el bromuro ahora se unió al carbono 1. Este mecanismo sigue lo que se conoce como, es una adición del tipo anti-Markovnikov, o sea, no sigue las reglas de los hidruros anteriores. Por eso se conoce como mecanismo anti-Markovnikov. O sea que la presencia o la ausencia de los peróxidos en el medio de reacción me va a determinar la posición en la cual se va a unir ese electrófilo. Y por supuesto, la posición en la que se va a unir el nucleófilo. Bueno, estas son tipos de reacciones que se llaman reacciones regioselectivas. Son reacciones en las cuales a mí me permiten posicionar determinadas partículas en un determinado lugar. Que eso me va a ser muy útil cuando veamos reacciones un poco más complejas, de poder, no es lo mismo tener el bromo en la posición 1 que poder haber tenido el bromo en la posición 2. Entonces, eso me puede servir para jugar con ciertas reacciones de síntesis en la química orgánica para poder obtener productos diferentes. Miremos acá abajo el ejemplo de este que es el isobuteno. En el caso del isobuteno, si tenemos una reacción sin peróxidos, hemos dicho que la eliminación de estos peróxidos en el medio de reacción me sigue la vía Markovnikov. Por lo tanto, este par de electrones pi se va a mover hacia este carbono 1, ahí se va a unir el electrófilo, y el bromuro como nucleófilo se va a unir al carbono 2, donde queda la deficiencia. En el caso de la presencia de los peróxidos, sigue el mecanismo anti-Markovnikov. Por lo tanto, el par de electrones pi ahora se va a mover hacia el carbono que tiene menos hidrógeno, o sea, hacia el carbono 2. Esa posición en el carbono 2 de ese par de electrones me permite ahí la unión del hidrógeno, este enlace carbono-hidrógeno sigma, ¿sí? Y por lo tanto el bromuro ahora se va a unir en la posición 1, siguiendo el mecanismo anti-Markovnikov. Bueno, entonces, diferenciar el mecanismo es el mismo en ambos casos, el mecanismo de adición electrofílica, solamente que en el caso particular del bromuro de hidrógeno, la presencia de estos peróxidos, ¿sí?, es lo que me van a determinar, ¿sí?, la presencia o la ausencia de estos peróxidos me van a determinar la posición que se va a unir esa partícula electrofílica, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Veamos el caso de la reacción de adición de agua, que es lo que nosotros conocemos como hidratación. Nosotros habíamos visto en la obtención de alquenos que cuando nosotros hacemos reaccionar un alcohol en presencia de un medio ácido, ¿sí?, en calor, ¿sí?, vamos a obtener por un proceso que se llama deshidratación, vamos a obtener un alqueno. Bueno, en este caso, esa reacción en la obtención de alqueno es una reacción que se llama reacción de eliminación. O sea, nosotros partimos de un alcohol, vamos a eliminar una partícula de agua, una molécula de agua del alcohol, y vamos a obtener la formación de una insaturación, o sea, de un doble enlace, o sea, de un enlace molecular del tipo pi. Entonces, acá vamos a ver el camino contrario. Si ustedes se fijan, acá estamos obteniendo es esto. Hacemos reaccionar un alqueno cualquiera, ¿sí?, en presencia de una molécula de agua. Esta es, en realidad, lo que está representando acá es un hidronio. ¿Se acuerdan? El hidronio es una solución acidulada, o sea, es una solución acuosa acidulada, o sea, un ácido diluido, digamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es entonces reaccionar un alqueno con un ácido diluido en agua, una solución acuosa de un ácido diluido. Esa presencia de ese electrófilo, acuérdense, acá está puesto el hidrógeno de una manera particular, nosotros veamos acá la presencia de este protón. En la presencia de ese ácido, ¿sí?, de ese ácido diluido, es lo que me va a iniciar la reacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos la presencia de un alqueno con un ácido diluido, el par de electrones pi, siguiendo la vía Markovnikov, esta adición también es Markovnikov.
entonces el par de electrones pi se va a mover hacia el carbono que tiene más hidrógeno, o sea, hacia el carbono 1. Entonces, el protón que se libera de este hidrógeno, o sea, el medio ácido, se va a unir justamente a este carbono 1, generando un carbocatión acá, un producto intermediario que es un carbocatión o un carbono con deficiencia de electrones. Ese es el segundo paso, ese carbocatión va a unirse ahora a la molécula de agua, que queda en el medio, a través del par de electrones libres que están sobre el oxígeno, generándose acá lo que se conoce como un producto intermediario, no es un producto final, es un producto teórico, ¿sí? Se genera lo que se conoce como un alcohol hidratado, ¿sí? Es como un alcohol protonado, ¿sí? Bueno, este alcohol protonado, ¿sí? Lo que va a hacer en el último paso es liberar el protón, ¿sí? Se elimina de esta molécula de agua que tenemos acá introducida, vamos a liberar un protón, lo va a tomar una molécula de agua del medio, ¿sí? Formándose como producto final entonces un alcohol, ¿sí? Más el hidrógeno. Entonces, lo importante de esta reacción. Nosotros, es una reacción que se encuentra en equilibrio. Fíjense que es una reacción que va a depender justamente de este equilibrio de las condiciones que nosotros, en las cuales ocurra la reacción. Como toda reacción en equilibrio, esta reacción, hemos dicho hace rato, son reacciones ácido-base. Para que ocurra la reacción, necesitamos ciertas condiciones. Entonces, si se fijan, acá, esta molécula de hidrógeno o ácido diluido en la solución acuosa, el ácido actúa como un iniciador, o sea, como un catalizador de la reacción. Y fíjense que al final se recupera, ¿sí? Tal cual, íntegramente, tal cual como se reaccionó en un principio, ¿no? Por eso cumple la función de catalizador. Inicia la reacción, pero se recupera al final de manera intacta, o sea que no participa en la reacción, sino actúa como un catalizador. O sea, esta molécula no se introdujo, o sea, no se adicionó directamente, o sea, el ácido directamente se lo recupera al final, ¿sí? Como, ¿sí? Tal cual como que se lo obtuvo, ¿no? O sea que esta molécula de agua no es la misma que se incorporó acá en un principio, es otra molécula de agua que estaba en el medio que recibe el protón, ¿sí? Cuando lo libera este alcohol protonado. Por lo tanto, otra condición, se fijan también, que cuando nosotros la vemos al revés, esta reacción es la que habíamos visto en la obtención de alqueno. Si yo parto de un alcohol en un medio ácido, protono este alcohol, ¿por qué no necesito protonar este alcohol? Porque si tuviera que ser este el grupo saliente, el grupo oxidrilo, en toda reacción ácido-base que está en equilibrio, para que este grupo oxidrilo pueda salir, no puede salir como grupo oxidrilo. Acuérdense que es una base fuerte, o sea, el producto de esta reacción obtendríamos acá una base fuerte como el oxidrilo, cosa que no puede suceder, ¿sí? Cuando los productos en unas reacciones ácido-base son fuertes, la reacción no ocurre, ocurre la reacción en sentido contrario. Entonces, para que ocurra esta reacción, necesito sí o sí protonarlo al alcohol. ¿Para qué? Para que después, cuando yo protone el alcohol, se libere la molécula de agua. Esa molécula de agua actúa como un ácido débil, ¿sí? Es un producto débil, por lo tanto, la reacción sí o sí, para que ocurra, esta reacción de eliminación, o sea, a partir del alcohol, lo debo protonar. Entonces, esta reacción tiene dos miradas. La mirada de obtención del alcohol a partir de un alqueno, que es la reacción de hidratación, sigue el mecanismo de Markovnikov, ¿sí? Y lo que se obtienen son alcoholes. Ya vamos a ver después con la reacción de hidroboración, que hemos visto y que lo hemos nombrado al principio. Acá se van a obtener alcoholes que son generalmente, salvo cuando se hace reaccionar el eteno o etileno, todos los alcoholes que se obtienen a partir de alquenos superiores se van a obtener alcoholes que pueden ser secundarios o terciarios, o sea que son alcoholes en los cuales el grupo oxidrilo está unido a un carbono secundario o a un carbono terciario, no alcoholes primarios. El único caso que se obtienen alcoholes primarios por adición de agua o hidratación es cuando hacemos reaccionar esta solución ácida con un eteno o etileno. En cambio, en la reacción de hidroboración o oxidación, que
que ese era lo importante, por eso lo pongo en las reacciones que vemos con alquenos, es una reacción que sigue un mecanismo anti-Markovnikov. O sea, es una reacción en la cual yo voy a obtener alcoholes primarios. Por eso es muy importante también la reacción de hidroboración-oxidación. Entonces, para que quede claro al final, entonces, siguiendo este mecanismo, es una reacción de adición, obtenemos alcoholes, y si seguimos el mecanismo contrario, es una reacción de eliminación, en la cual eliminamos una molécula de agua de este alcohol y obtenemos un alqueno. Pero la reacción es exactamente la misma, sino que es una reacción que depende de que el equilibrio, o sea, en el lugar donde nosotros posicionemos, ¿sí? Vamos a obtener alcoholes o vamos a obtener alquenos. Depende de las condiciones que nosotros le demos a la reacción. Siguiente, es adición de halógenos. En la adición de halógenos es una adición electrofílica que sigue también el mecanismo de Markovnikov, o sea, sigue la misma vía, en el cual, entonces hemos dicho al principio, nosotros vamos a hacer reaccionar un alqueno cualquiera para hacerlo reaccionar con cloro y con bromo. Con yodo no reacciona, con flúor es muy violenta la reacción, por lo tanto vamos a trabajar solamente con cloro y con bromo. Entonces, lo mismo, tengo una molécula de cloro o una molécula de bromo, el par de electrones pi se moverá hacia el mecanismo Markovnikov, entonces se va a mover hacia el carbono que tiene más hidrógeno, ahí se va a unir una parte de la molécula del cloro, y en la otra posición, en la que queda la deficiencia de electrones, se va a unir la otra parte de la molécula de cloro, generando lo que se conocen como dihalogenuros vecinales, que quiere decir que yo voy a unir se van a formar dos enlaces sigma, ¿sí? De esta molécula del halógeno, un halógeno y otro halógeno, ¿sí? Están adyacentes, o sea, en los dos carbonos que estaban, que estaban unidos por ese doble enlace. Por eso se llaman dihalogenuros vecinales. ¿Cómo ocurre la reacción? Es muy simple. Ponemos, por ejemplo, este alqueno, que es el eteno, en presencia de un solvente orgánico. Acuérdense que todos estos hidrocarburos se disuelven en solventes no polares, entonces acá tienen escrito acá un solvente no polar como es el tetracloruro de carbono. O sea, este es el solvente, o sea, el alqueno lo ponemos en presencia del solvente y agregamos bromo. El bromo, en estado a temperatura ambiente, es una sustancia que está en estado líquido. Entonces, directamente lo adicionamos al bromo, ¿sí? Y se va a obtener como producto final, por la adición de esta molécula de bromo, el 1,2 dibromoetano. ¿Sí? Fíjense, por eso es dihalogenuros vecinales. En las posiciones que se unen es 1, 2, así se llama. Son vecinos. Lo mismo si se fijan acá, ya a diferencia del eteno, en el caso del propeno, el par de electrones pi, acá en el eteno, era indistinto que se mueva para este carbono o para el otro carbono. ¿Por qué? Porque en este caso ambos carbonos tienen dos hidrógenos, o sea que se unan una parte del bromo, el par de electrones, perdón, se mueva hacia un electrón, hacia un carbono o al otro carbono, es indistinto. En el caso del propeno no. En el caso del propeno, este par de electrones pi se va a mover justamente, siguiendo la vía Markovnikov, se va a mover hacia el carbono que tiene más hidrógeno. Ahí se va a unir una parte de la molécula de bromo, y en el otro carbono deficiente se va a unir ahí la segunda partícula de la molécula de bromo, ¿no? Generándose en este caso el 1,2 dibromopropano. Cuando uno hace todas estas reacciones, ¿sí? Siempre como son reacciones, si se fija que son reacciones muy cortitas, hay que poner siempre todas las condiciones. O sea que en este caso hay que especificar sí o sí que ocurre en la presencia de este solvente, o como es el tetracloruro de carbono, o cualquier otro solvente orgánico, ¿no? Que sea no polar. Estas reacciones con bromo, bueno, veamos acá la última, y después vemos el mecanismo. Acá lo mismo, este carbono que está unido al carbono 1, el 2-metilpropeno, el par de electrones pi se va a mover al carbono que tiene más hidrógeno, y por lo tanto se va a generar acá el 1,2 dibromo 2-metilpropano. ¿Sí? Estas reacciones con bromos se las utilizan mucho como reacciones de identificación de alqueno. ¿Por qué?
Porque justamente el bromo es un líquido de color rojo. Uno cuando habla acá es muy fácil hablar de trabajar con bromo, pero el bromo es muy corrosivo, no es tan fácil trabajar esto en un laboratorio. Pero si se pudiera hacer una reacción de identificación de alquenos, se trabajaría con bromo. ¿Por qué? El bromo es un líquido rojo, ¿sí? El alqueno es incoloro, y estos productos, estos halogenuros que se obtienen, también son productos incoloros. Entonces, cuando yo tengo un alqueno en un solvente que es el tetracloruro, que también es incoloro, y le agrego yo bromo, que es un líquido rojo, nosotros vamos a ver con el tiempo, a medida que ocurre esta reacción de adicionarse estas moléculas de bromo al alqueno, vamos a ver que el color rojo va a ir desapareciendo. El color rojo es la presencia de bromo molecular. A medida que se va adicionando al alqueno, va desapareciendo el bromo molecular, por lo tanto va desapareciendo el color rojo, ¿sí? Entonces la solución se vuelve incolora. O sea, la mezcla de reacción de todo esto se vuelve incolora. Por eso, que para poder identificar si yo tengo en algún frasco la presencia de un alqueno, le puedo agregar, por ejemplo, bromo, ¿sí? Y voy a ver la decoloración de ese bromo, y eso me está indicando justamente que está ocurriendo esa adición y tengo la presencia sí o sí de un alqueno. Bueno, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, ocurre lo mismo. Acá es un mecanismo teórico en el cual, por ejemplo, acá yo tengo la molécula de bromo, en el cual esta molécula de bromo, si se fijan, en el enlace este que está uniendo a los dos átomos de bromo, ese par de electrones, se mueve hacia uno de los bromos, generándose lo que sería un bromuro. La otra parte, que es este bromo que está acá en negrito, es el bromo que queda deficiente de electrones. O sea, acuérdense que los bromos son muy electronegativos, o sea, no podría haber un bromo con carga positiva. Por eso esto es un modelo teórico, ¿sí? Para poder explicar un mecanismo de cómo es la adición de este bromo. Pero en un modelo teórico vamos a pensar que este bromo queda con una deficiencia de carga, entonces queda con carga positiva, entonces lo vamos a llamar bromonio a ese bromo. Entonces, el par de electrones pi se va a mover hacia uno de los dos carbonos, dependiendo de la cantidad de hidrógenos que tienen ellos. Acuérdense que sigue el mecanismo Markovnikov. Entonces, cuando se mueve hacia uno de los dos carbonos, el bromonio se va a unir a ese carbono en el cual se movieron ese par de electrones pi, generándose este producto intermediario que se llama un ion bromonio, que es toda esa estructura que está acá. En el segundo paso, ¿sí? Ese producto intermediario, fíjense, este par de electrones se va hacia el bromo, generando, en este caso, la deficiencia de carbono, en la deficiencia de cargas en este carbono, en la cual va a ser atacado por el nucleófilo que se generó en el principio, que es el bromuro. Entonces, se obtiene en este caso la adición de los dos átomos de bromo justamente a la molécula del alqueno, y fíjense que están adyacentes, ¿sí? Uno entra como bromonio y el otro átomo de bromo entra como bromuro, ¿sí? Ese sería el mecanismo. Siempre, obviamente, en presencia de tetracloruro de carbono como solvente. Esto es válido también para el cloro. O sea que el ion que se formaría intermediario, si fuera el caso del cloro, sería un cloronio, ¿sí? Ese sería pero ambos siguen el mismo mecanismo. Y acuérdense, con iono no reacciona, y con flúor es muy violenta, que tampoco se hace. O sea, se trabaja específicamente con cloro y con bromo. Y particularmente al valerse justamente de la coloración del bromo, que es rojo, podemos utilizarlo también, ¿sí? Como reacción de identificación de alquenos también. La primera que hemos visto de este listado es lo que nosotros conocemos como adición de hidrógeno, que es una hidrogenación catalítica. Por ejemplo, esta reacción de hidrogenación es una reacción en la cual nosotros vamos a meter hidrógeno en la molécula del alqueno. Entonces, esta reacción es muy útil para obtener, o sea, romper estos enlaces pi, ¿sí? Entonces nosotros podemos partir de un alqueno, por medio de la hidrogenación, vamos a obtener un producto saturado, o sea, vamos a romper este enlace pi y se va a obtener, por ejemplo, un alcano, como es el ejemplo que está acá. Yo parto de propeno,
esta reacción se llama catalítica porque para que pueda ocurrir la reacción necesitamos sí o sí la presencia, ¿sí?, de algún catalizador. En este caso son catalizadores en fase sólida. Acuérdense que en este caso el hidrógeno es un gas, entonces para que ocurra la reacción nosotros necesitamos alguna superficie de contacto entre la molécula del alqueno con el hidrógeno. Entonces se utilizan como superficie de contacto a estos metales. Generalmente se usa platino, se usa paladio, se usa níquel, y en algunos casos muy específicos se utilizan algún tipo de catalizadores especiales para poder dirigir, por ejemplo, alguna posición especial de hidrogenación. A veces no es necesario hidrogenar todos los doble enlaces, sino es necesario hidrogenar ciertos doble enlaces, entonces para ello necesitamos algunos catalizadores especiales que ya lo iremos nombrando. En general, nosotros vamos a trabajar con platino, paladio o níquel, que son los catalizadores más comunes, ¿sí? Son la fase sólida en la cual me permiten que ocurra esta reacción. Entonces, a partir de un alqueno, puedo obtener un alcano, ¿sí? Sigue el mismo mecanismo de adición electrofílica. Y por último, lo vamos a nombrar nomás por ahora, que es lo que le había dicho en un principio, que era la hidroboración-oxidación. Esta reacción de hidroboración-oxidación es la reacción entre un alqueno con un producto, con un reactivo que se llama diborano. Este lo vamos a ver bien justamente cuando veamos alcoholes. Ahora lo vamos a nombrar nada más. Lo único que quiero nada más que les quede claro es en las cuales nosotros vamos a obtener un producto final que es un alcohol, como les nombraba hace rato, con la reacción de hidratación. La diferencia que tiene este alcohol con los alcoholes que se obtienen con la hidratación es que los alcoholes que se obtienen por hidroboración o oxidación son todos anti-Markovnikov. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. O sea que este tipo de reacción me permite obtener, en muchos casos, alcoholes primarios, cosa que es muy difícil en la hidratación, o sea, no ocurre en la hidratación, que sigue la mía Markovnikov. ¿Por qué? Porque salvo que haga reaccionar el eteno, en todos los demás alquenos superiores, en la hidratación vamos a obtener alcoholes de tipo secundarios o terciarios, no alcoholes primarios. En este caso, esta reacción me permite obtener justamente alcoholes primarios. Entonces, es la reacción de un alqueno con un producto, con un reactivo que se llama diborano, en presencia de un medio básico y de un oxidante como es el peróxido de hidrógeno. Entonces, todo este medio de reacción entre el diborano, el peróxido de hidrógeno y el medio básico me permite obtener alcoholes del tipo anti-Markovnikov. El mecanismo y todo esto vamos a volverlo a hablar de forma más completa cuando veamos lo que son alcohol, la obtención de alcoholes. Esto acá solamente nombrarlo, solamente lo que más me interesa de esta parte es diferenciar con la hidratación el tipo de alcoholes que se pueden llegar a obtener. Por último, dejando ya lo que son el mecanismo de adición, tenemos también un tipo de reacción que realizan los alquenos, en las cuales nosotros lo vamos a llamar reacciones de escisión. Escisión quiere decir romper, quiere decir partir la molécula. Bueno, estas reacciones son reacciones que nada que ver con lo que veníamos hablando. Acuérdense que los otros eran adiciones, nosotros sumábamos una molécula de un compuesto electrofílico, ¿sí?, a la molécula del alqueno, ¿no? En este caso, lo único que vamos a hacer acá es un tipo de reacción en la cual nosotros vamos a romper las moléculas del alqueno. Y la ruptura se ocurre justamente a la altura donde está la presencia de ese doble enlace. Entonces, esta reacción son reacciones que se llaman también reacciones de degradación, ¿sí?, estas reacciones de escisión. Y la utilidad que tienen estas reacciones se utilizan mucho para poder determinar la estructura de un alqueno. O sea, yo puedo tener un alqueno desconocido, ¿sí?, en el cual yo quiero saber en qué posiciones se encuentran los doble enlaces. Acuérdense que
puede haber moléculas de alquenos que pueden tener más de un doble enlace. Entonces, para conocer esas posiciones de esos dobles enlaces, utilizo este tipo de reacciones como es la ozonólisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la reacción de ozonólisis? Es la reacción en la cual el alqueno se lo somete a la corriente de ozono, ¿sí? El ozono es un gas, en las cuales siguen este mecanismo. No es para que se lo sepan todo, sino es para que lo vean cómo es el mecanismo. Fíjense, el alqueno, en un primer momento, ¿sí? Se le suma toda esta molécula de ozono y se forma una estructura que se llama molosónido. Este molosónido después se reordena esta molécula, generando este modelo teórico, esta molécula teórica que se llama ozónido. Y esta molécula de ozónido, al final, se la hidrata, se hace una reacción de hidratación en presencia de un agente reductor, ¿sí? Que es el zinc. El zinc actúa como un agente reductor, o sea, impide que los productos de esta reacción se oxiden. Cuando veamos después aldehídos y cetonas, que es un capítulo aparte, vamos a ver que estos aldehídos y cetonas se pueden llegar a oxidar. Entonces, para evitar eso, se utiliza el zinc. Entonces, a la altura de este doble enlace se produce la ruptura. ¿Por qué se produce la ruptura? Porque se va a incorporar esta molécula de ozono, se reordena esto en el alqueno, y por último se hidrata en presencia de este agente reductor, generándose, ¿sí?, en donde estaba la presencia de los carbonos que contenían el doble enlace, dos grupos funcionales, fíjense, perdón, un grupo funcional que se llama grupo carbonílico. Este grupo carbonílico, fíjense que la formación se genera acá, la formación de un doble enlace carbono-oxígeno. Eso es lo que se llama como grupo funcional carbonílico. Este grupo carbonilo es característico de los aldehídos y o de las cetonas. O sea que cuando yo tengo un alqueno por ozonólisis, en presencia del medio reductor y al final haciendo una reacción de hidratación, se van a obtener como productos finales aldehídos y o cetonas. Depende del tipo de alqueno. O sea, lo vemos acá un poquito más claro con los ejemplos. Si ustedes se fijan, lo vamos a mirar, a ver, lo vamos a mirar acá, está puesto al revés. Fíjense, lo miremos de este lado. Esto en realidad, ya les explico por qué está puesto así. Fíjense de este lado, tengo un compuesto que es el 2-hexeno. Este 2-hexeno lo vamos a hacer reaccionar con ozono, en presencia del medio acuoso y en presencia de zinc como medio reductor. También se le agrega ácido acético también a esta reacción, esta presencia de este ácido, que es un ácido orgánico, que el ácido acético es el ácido etanoico, también es el medio de reacción, o sea que puede tener también ácido acético. Entonces va a ocurrir la ruptura de este doble enlace. Entonces cuando se rompe este doble enlace a esta altura, ¿sí?, se van a generar dos productos. Acuérdense, esto es como cortar, ustedes imagínense al alqueno como una manguera, y que en esa manguera nosotros tenemos en una posición un doble enlace. Entonces cuando yo la corto a esa manguera, la corto a donde está la altura del doble enlace, ¿sí?, cuando tengo un solo doble enlace se van a obtener dos fragmentos, ¿sí? Entonces, fíjense, este fragmento más chiquito de dos carbonos, ¿sí?, en el carbono que contenía el doble enlace, ahí se genera el carbonilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se queda entonces de la molécula? Tiene el carbono con el doble enlace con el oxígeno. Ese carbono tenía unido un hidrógeno y para el otro lado un metilo. Bueno, esto que está acá es un aldehído. El grupo funcional de los aldehídos es el carbono doble enlace oxígeno, o sea, la presencia de este carbonilo junto con este hidrógeno. Si vamos al resto de la molécula, el otro fragmento, ¿qué es lo que teníamos? En este carbono, que tenía el doble enlace, se genera también el carbonilo, que tenemos acá. Entonces, este carbonilo, junto con este carbono, genera el grupo funcional con este hidrógeno, que tenía ya la presencia de este hidrógeno, ese carbono, genera otro grupo funcional aldehídico. Entonces, y este es el resto de la molécula, que era un propil, que estaba unido a este carbono que tenía el doble enlace. Entonces, en este caso, en este ejemplo,
se forman dos aldehídos por ruptura de este doble enlace por ozonólisis. O sea, se forman dos compuestos carbonílicos, que en este caso serían dos aldehídos. Miremos acá, lo miremos siempre del lado de la derecha, tenemos el 3-hexeno. Si yo al 3-hexeno le realizo la ozonólisis, fíjense, en estos dos carbonos que contienen el doble enlace, tiene cada uno de ellos un hidrógeno. Entonces en cada uno de ellos se va a generar un carbonilo, por lo tanto se van a formar, fíjense, de acuerdo a la simetría de la molécula, fíjense cada una de ellas con tres carbonos, se forman cada uno de ellos dos aldehídos exactamente iguales. ¿Sí? Que en este caso se le va a llamar propanal, así se le llama este aldehído, son dos moléculas, dos fragmentos exactamente iguales. O sea que el producto final de esta reacción en realidad es un producto único, que sería el propanal. O sea, por cada molécula de alqueno se forman dos moléculas de un mismo producto en este caso, que sería el propanal, que sería este aldehído. Y por último, fíjense, el último caso, acá tenemos el doble enlace en esta posición, y si se fijan, ahí se va a producir la ruptura, ¿sí? En esta posición, y por un lado, ¿qué vemos? La parte que está a la izquierda son tres carbonos, tienen unido, o sea, perdón, es un fragmento que queda un fragmento de tres carbonos, en el cual el carbono que tiene el doble enlace tiene unido un hidrógeno. Entonces, en esa fracción se va a formar un producto que es un aldehído, que sería el propanal, exactamente el mismo como visto acá arriba. Pero en el otro carbono, fíjense en el otro carbono, ¿sí? No tenía unido hidrógenos acá. Entonces acá se genera el carbonilo, y este carbono, ¿qué es lo que tenía unido? Un metil y otro metil. Bueno, esto es una cetona. La cetona, a diferencia del aldehído, fíjense, el aldehído es el carbonilo con un hidrógeno en el mismo carbono. En cambio, la cetona es el carbonilo que tiene dos grupos alquílicos unidos a ambos lados. O sea, acá no hay presencia de hidrógeno en este carbono. Entonces, eso es el grupo funcional carbonílico de una cetona. Entonces, en este caso, el producto final va a ser un aldehído o una cetona. En el primer caso eran dos aldehídos, y en el segundo caso era un compuesto único, ¿sí? Un producto único que eran un solo aldehído, que era el propanal. Y en este caso, en el último, vamos a obtener un aldehído y una cetona. A esos aldehídos y esas cetonas, o sea, ¿por qué lo hemos puesto, por qué está puesta así al revés? Porque hay ejercicios, ¿sí? Que se utilizan, ¿sí? Para hacer la práctica, en el cual nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo te puedo dar el alqueno, y vos me tienes que decir los productos de la ozonólisis. O si no, yo te puedo dar los productos de la ozonólisis, y vos me tenés que decir el alqueno del cual proviene. Lo único que nosotros nos tenemos que acordar es que en los carbonos, en las cuales estaban unidos los doble enlaces, ahí entre ellos se generaron los grupos carbonílicos. Entonces, este carbono con este carbono, si acá tengo dos grupos carbonílicos, quiere decir que en esta posición entre ellos había un doble enlace. Entonces, yo puedo hacer la reacción contraria. Puedo pensar que si yo tengo, a partir de estos aldehídos cetonas, tengo que decir cuál es el alqueno que me dio origen a esos dos productos de la ozonólisis. También puede ocurrir que en algunos ejercicios participen alquenos que tengan enlaces múltiples, o sea, enlaces, dobles en distintas posiciones. Entonces, es como le decía al principio, si yo tengo una manguera, yo lo pienso el alqueno como si fuera una manguera, y si yo en esa manguera tengo un solo doble enlace, cuando yo lo corte, se va a cortar en dos pedazos. Si yo tengo una manguera que tengo dos dobles enlaces, cuando yo corte esa manguera, los productos, si ustedes se ponen a ver y hagan en papel, van a obtener tres productos diferentes, ¿sí? Porque se corta en dos posiciones esa manguera. Ahora, si yo tengo un anillo, por ejemplo, un ciclopropeno, o sea, un anillo con un doble enlace, entonces cuando yo corte en la posición del doble enlace, voy a obtener un solo producto. Imagínense, es como que yo tengo un anillo, cuando lo corto, lo único que hace es abrirse,
la molécula, o sea, se genera un solo producto, y en los dos extremos de esa cadena se van a obtener esos grupos carbonílicos. O sea que voy a tener carbonílicos terminales, o sea, grupos carbonílicos en los extremos de la cadena. Entonces, eso tengan en cuenta, cuando vean ahí en el trabajo práctico número 3, nosotros ahí tenemos ejercicios justamente de ozonólisis, en los cuales hacemos los dos casos. Te doy el alqueno, vamos a decir qué productos de escisión se obtienen, o te doy justamente los productos de escisión, y vos me tienes que decir de cuál es el alqueno del cual le dio origen a esos productos de escisión. ¿Sí? Eso es un poquito para pensar nada más. De todas formas... Segundo, terminando segundo. Entonces, en ese caso, entonces ya vamos a... ahí bien. Bueno. Una última cosita, a ver, salgo acá del compartir, volvemos acá a la imagen, denme un segundito. ¿Ya viste todo lo que es? A ver. Una última cosita antes de que ya vamos terminando, voy a explicar una sola cosita que es muy simple, que son reacciones de polimerización. Entonces, en estas reacciones de polimerización, por ejemplo, vamos a explicar. Yo el etileno, por ejemplo, a partir de etileno, yo a este etileno lo trato con oxígeno, calor, bajo presión, o sea, con presiones altas. Se obtienen, ¿sí? Como productos finales de estos, se obtienen un compuesto de peso molecular elevado, o sea, que son cadenas de alcanos que se han unido, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a obtener, lo escribo acá abajo para que lo veamos más claro, o sea, entonces, este etileno, en presencia de oxígeno, con calor y altas presiones, voy a obtener esto de acá. Lo que hace, se rompe en la cepilla, ¿sí? Y se forman unidades etilénicas, que se llaman unidades etilénicas, son alcanos, ¿sí? Entonces, estos alcanos se van uniendo, son reacciones que ocurren. Disculpe, profe, no se entiende lo que está diciendo. ¿No me escuchan? Ahí, ahora sí, ahora se escucha claro. Ahí está, volvamos a ver. Lo que estamos viendo acá son reacciones de polimerización, que son otro tipo de reacciones que participan los alquenos. Por ejemplo, parece que, como hemos dicho nosotros en las obtenciones que obtenemos después de medir con el cracking, porque hemos visto nosotros en alcanos, en el cracking se obtenían como productos principales de cracking, eran alquenos. No, profe, se vuelve a escuchar mal, no se entiende. Yo creo, profe. A ver, ¿ahí me escuchan? Debe ser el internet, profe. Sí, puede ser. Acá me sale un llamadito que mi micrófono no está trabajando. Me dice que chequeé la conexión. La verdad que no sé qué conexión, porque es una nube, así que... Pero bueno, ¿me escuchan ahí? No, no se escucha bien. A ver. ¿Ahí? Poco mejor. ¿Ahí? Bueno, ahí. Díganme, ¿no se escucha? Si está... O sea, por momentos se escucha bien y después se vuelve a escuchar feo, digamos, no se lo entiende. Nada, se corta. Bueno, a ver, tratemos de explicarlo a ver si se puede, a ver si lo logran captar. Tengo, por ejemplo, el eteno. Este eteno, por ejemplo, pueden ir en la reacción de cracking térmico, se acuerdan los alcanos, los sometos a alta temperatura, presión, tienen como productos principales, tienen la parte de cadenas más cortas, tienen alquenos. Estos alquenos son importantes. ¿Por qué? Porque yo estos alquenos, por ejemplo, el eteno o etileno, el nombre común, este alqueno someto a presencia de oxígeno, a altas presiones y calor, se van a romper en aquí, y van a quedar en unidades de alcanos, que se llaman unidades etilénicas, ¿sí? Del etileno, no alqueno, que es una acilina, cual es rojo, justamente en la acilina. Estas unidades etilénicas, bajo estas condiciones, se pueden ir uniendo. Entonces se van viendo grandes cadenas, largas cadenas, ¿sí? De estas unidades etilénicas. Entonces, es un producto que tiene un peso molecular muy elevado. Esto se conoce como polímero. Cuando trabajamos con el etileno, primero que se forma el oxígeno como polietileno. Entonces, en general, yo puedo poner el producto que se obtiene, en general, lo puedo poner N moléculas, largas moléculas, tienen a partir de esta unidad de etileno en canales, formando una macromolécula de peso molecular elevado, que es lo que nosotros conocemos como polímero, y en este caso específicamente lo conocemos como polietileno, es un plástico. ¿Sí? Lo mismo ocurre esto con, por ejemplo, una molécula que no trabaja con el etileno, sino trabaja con el cloruro de vinilo. Así, el nombre común se llama cloruro de vinilo. O sería el 1-cloro,
¿sí? El cloreno, en ese módulo, el cloreno. Este se conoce como cloruro de vinilo. Bueno, este cloruro de vinilo lo someto también con oxígeno, calor y a la presión, y voy a obtener un polímero que se llama PVC, que es el policloruro de vinilo. Todas las reacciones ocurren de estos, para que ocurran estas reacciones, se necesita Profe, disculpe, no se lo escucha bien. Por ahí si tiene unos auriculares con micrófono, va a poder. y entonces no tengo acá nada. Así que bueno, de última, después lo repetimos en la clase que viene. Parece que usted se da Pero- vuelta y no se escucha Capaz- bien, digamos. Capaz que Cuando nosotros lo interrumpimos a usted, ahí se vuelve bien el audio. Ajá. Bueno, ¿han alcanzado a copiar un poquito de esto? No, profe, no se entendió nada. Porque Bueno, no se importa. escuchaba re feo. Ya me quedan 5 minutitos, así que debe ser, para mí debe ser internet, ¿no? Así que este 5 lo aplicamos en la clase que viene después. Y ahí vamos a terminar con el Kino y ahí con el práctico número 3. Que tengan a mano el práctico número 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profe? En la clase que viene comento el pedacito este final, vemos alquinos y hacemos el práctico número 3. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces, bueno, por hoy terminamos, ¿no? Cualquier cosa, pregunten algo, no se hagan una pregunta para la clase que viene, ahora también lo van a empezar con el teléfono, así que con la clase que viene, ya terminamos con esta parte práctica y hacen todas las preguntas que necesiten. Bueno, por hoy entonces, terminamos.